ya lo han citado, que si podemos estar de acuerdo en lo esencial, tenemos el derecho y podemos tener diferencias en lo accesorio. Lo más importante es que en lo esencial estemos de acuerdo. Yo podría hablar en la perspectiva del presidente de un partido en el Estado, pero también, al igual que Ana Paula, quisiera hablar más con toda responsabilidad como persona. Para mí el tema tiene mucho más que ver con algunas particularidades. El tema tiene que ver con el poder. Mi impresión es que el poder se ha trastocado y que quienes son actores del poder están sometidos inevitablemente a fuerzas externas a su representación. Mi impresión es que los diputados federales o locales a veces hacen un esfuerzo encomiable por salvar la dignidad, pero que en realidad están sometidos a fuerzas que no les son propias, a fuerzas que están más allá de su tarea política. Y esto es resultado de los cambios que se están dando en la política. La política tradicionalmente requería de la retórica para poder explicar el deseo de las sociedades sobre su quehacer. Sin embargo, hoy la política se ha reducido en muchos espacios a 150 caracteres, a los famosos tweets, que no permiten alojar una reflexión retórica en el buen sentido de la palabra, que permita iluminar hacia dónde quieren caminar las sociedades. En otras palabras, la tecnología ha despojado a la política de lo que antes eran sus funciones y sus virtudes: la comunicación, la interlocución y, efectivamente, como dice Alejandro, la soberanía. En consecuencia, con este nuevo fenómeno de la política tecnológica, ha perdido peso sustancial. ¿Qué es lo que como oposición podríamos hacer? Hace apenas un par de meses, en Nápoles, en Italia, un grupo de ciudadanos hizo un movimiento para reapropiarse sobre el control del manejo del agua. Hace también algunos cuantos días, en Turquía, un grupo de ciudadanos impidió que en un parque ecológico se instalara un parque comercial. Junto con esos dos tipos de fenómenos estuvo el fenómeno de los indignados en España, el fenómeno de los que protestaban en la Bolsa de Valores de Nueva York, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguien se preguntaba, ¿qué tienen en común estos movimientos que están floreciendo como hongos en todas las partes del mundo? Lo que tienen en común es lo común: defender las causas de la sociedad. Y hacia allí es donde debe transitar una parte de la política y del poder, porque los partidos, las representaciones tradicionales, como decía al principio, han dejado de tener la función que antaño habían logrado conseguir. Lo común pareciera ser ahora lo que está siendo la base de una nueva ideología, de una ideología planetaria, en donde en las pequeñas comunidades se van a tener que tomar las banderas más sencillas y más simples que están alimentando la inconformidad y el hartazgo de la población. ¿Quiere esto decir que van a desaparecer los partidos? ¿Quiere esto decir que va a desaparecer la representación popular? No. Simplemente que hay un cambio de paradigmas que no podemos perder, porque para cualquier explicación que hagamos
tenemos que contemplar el contexto. Si no tenemos una visión apropiada del bosque, vamos a tener un diseño equivocado de los árboles que lo integran. Necesitamos tener claridad del contexto y del bosque en el que nosotros, pequeños arbustos, estamos creciendo o estamos actuando. Los partidos tradicionales, lo decía yo en el primer foro, han perdido peso específico en cualquier parte. En Estados Unidos, la dinastía Kennedy-Clinton dejó de tener importancia y están ganando otras fuerzas políticas al interior de los demócratas. Lo mismo sucede con los republicanos. La dinastía Bush ha dejado de tener importancia en el electorado y están tomando peso y camino los candidatos o grupos emergentes. El nuestro es un partido tradicional, es un partido histórico y es un partido nacional. Y ha perdido peso específico. Y ha perdido peso específico, primero, porque por su propia voluntad abonó a la pluralidad, que era una exigencia ciudadana. No se podía concebir un sistema político cerrado cuando en lo económico estábamos abriendo el país al mundo, cuando estábamos eliminando los permisos de importación, los aranceles y suscribiendo tratados comerciales internacionales. Si nos estábamos abriendo al mundo en lo económico, teníamos que abrirnos como sistema en lo político. Y por eso se le dio cabida a lo que antes eran los partidos clandestinos, como el Partido Comunista. Y por eso se amplió el número de diputados en el Congreso de la Unión para darle cabida a una mayor representación. Pero todo ello significó que se mermara nuestra fuerza. Y al mermarse nuestra fuerza, apareció la pluralidad, que no comenzó de arriba hacia abajo, empezó de la periferia hacia el centro y de abajo hacia arriba. Los primeros gobiernos de la alternancia se dieron en Baja California y fueron lográndose algunos gobiernos de oposición al nuestro en algunas entidades como Guanajuato, hasta que se culmina con la pérdida de la capital del país. Pero no fue un fenómeno privativo de México. Se perdió la capital con partidos tradicionales en Caracas, en Buenos Aires, en Río de Janeiro, en varios lugares del mundo. Volvemos a lo mismo. Los partidos tradicionales pierden peso en el escenario internacional y en el escenario local. Las elecciones, o más bien la democracia, es un vehículo para elegir a quien nos gobierna, pero no nos da más que eso, opciones para saber quién es nuestra representación. Lo que no nos da la democracia es empleo, no nos da inversión, no nos da salarios, no nos ayuda a combatir la desigualdad. La democracia es una fórmula de sistema político que tiene defectos, pero es la menos mala de todas las otras, del autoritarismo o de la monarquía. Es una forma de gobierno muy compleja que a veces la queremos analizar de manera muy simplista en general. Nosotros tenemos un sistema democrático que tiene virtudes. Hemos logrado ya varias contiendas sin tener violencia postelectoral. Hay violencia verbal, hay cuestionamientos, hay críticas, hay enojos, hay mil cosas, pero no se ha violentado la estabilidad general de nuestro país. La economía camina a regañadientes, tenemos reformas constitucionales de importancia, pero la gente sigue harta, incrédula y molesta por lo que pasa todos los días. ¿A qué me lleva esta idea? A que la democracia, los partidos y los actores políticos
tienen una tarea y otra tarea la tiene la economía, la tiene la política pública, la tiene el dinamismo de las inversiones o del consumo. En Uruguay no hay tanto cuestionamiento a la democracia. ¿Por qué? Porque la población tiene un nivel de educación muy alto, porque un buen número de actores políticos son universitarios, porque hay empleo, no hay desocupación como tenemos nosotros, y en consecuencia la democracia es una cosa natural de todos los días. Nosotros, en cambio, al tener desempleo, al tener desigualdad, al tener concentración de la riqueza, tenemos inconformidades supinas, incontrolables, que se reflejan en tres fenómenos que hoy caracterizan a la sociedad mexicana: violencia, inseguridad y corrupción. Y no es que la corrupción hoy sea más grande que antes, a lo mejor sí. Lo que pasa es que es más transparente, está más visible, porque la sociedad misma ha ganado terreno. Ha ganado terreno para exigirle a quien gobierna que haga las cosas un poquito mejor y lo haga de cara a la comunidad. Ese es el contexto, digamos, de los partidos y de la democracia en el que yo me sitúo. Como partido en el gobierno, ¿qué tenemos que hacer? Cuando somos gobierno, gobernar con coherencia, con humildad. Es casi obvio lo que tenemos que hacer. Es un poco de sentido común. Como opositores, porque no es tomando carreteras, no es mentando mamás, como vamos a ganar más adeptos. Vamos a ganar más adeptos ciertamente cuando tengamos propuesta, pero la propuesta por sí misma no es suficiente. Si la propuesta no va acompañada de personas que tengan la calidad moral para pronunciarla, no tiene ningún sentido. Todos podemos hacer propuestas, pero si no tenemos la moral suficiente para abanderar una causa, no va a servir de nada la propuesta. Como tampoco sirve tener una conducta honorable y no tener que proponerle a la gente. Necesitamos la combinación de una conducta ética, y no me refiero a la moral privada, sino a la moral pública, acompañada de propuestas y de proyectos. Es muy difícil que nuestros legisladores locales, por ejemplo, se puedan comportar de una manera más acorde con la plataforma electoral de nuestro partido. En primer lugar, porque son pocos, no tienen ni la mayoría relativa del Congreso. En segundo lugar, porque en los congresos locales, lamentablemente, la influencia del gobierno del Estado, cualquiera que sea, es mayúscula y no tiene manera el legislador de enfrentarse al monstruo. Lo mismo pasa en los cabildos, que muchas veces el presidente municipal, en esta época de pluralidad, gobierna con los regidores de otros partidos, porque con los suyos no le alcanzan, además de que muchas veces los que llegaron de regidor compitieron para la presidencia municipal y siempre estarán un poco en contra del candidato electo. Paradojas de la política. Paradojas de la política. Jóvenes, yo creo que hay que incorporar cada vez a más jóvenes. Y por cierto, debo decirles que el grueso de los candidatos que nominó el partido, ahí sí hablo como presidente del partido, fueron jóvenes. La mayoría fueron jóvenes. Que no ganamos es otro asunto, pero la nominación de candidatos fue esencialmente de jóvenes. Hubo incluso un ayuntamiento, un municipio, en donde toda la planilla eran menores de 25 años. Y como ese ejemplo hay varios más. El tema se inscribe
en otros temas. Nosotros diseñamos 4 foros: nueva ciudadanía y nuevos partidos políticos. Empezando por la pregunta, ¿hay una nueva ciudadanía? ¿La hay? Nuevos partidos políticos puede decir que sí los haya, no los que quisiéramos, pero hay nuevos partidos políticos, algunos emergentes, que fueron alimentados por las fugas que nosotros tuvimos durante el proceso. Y les comparto un dato que no es de menor importancia. Nosotros contrastamos el registro partidario, todos aquellos que tenían registro partidario, con lo que apareció en el periódico del Estado, en donde se enlistan los candidatos a todos los cargos de elección popular, regidores, suplentes, etc. ¿Saben ustedes las cifras hasta ahorita que tenemos de análisis sobre ese particular? 735 priistas en registro partidario y en el periódico oficial contendieron por otras banderas. Tenemos el registro de cuántos se llevó el Verde, cuántos Morena, cuántos el PT, y tenemos la configuración geográfica de cómo se fue dando esta fuga. Porque el Verde tiene una influencia geopolítica, Morena tiene otra, ¿no? Zapata fue el Verde, por ejemplo, en la zona de Los Altos, allá fue el PAN, que se robó a uno de nuestros prosélitos, ¿no? 735 personas. En Jutepec teníamos 27 precandidatos a la presidencia. Ni aún habiendo integrado a todos al ayuntamiento hubiéramos podido dar satisfacción a los 27. Imposible. Hay que optar. Y cuando se opta, tiene uno que basar su decisión en un cierto criterio, no solamente en la norma. Bueno, ese es el primer tema, nueva ciudadanía. Ahora es cómo gobernar, y tenemos que ir aterrizando las reflexiones, porque la norma electoral, ya me meto ahora más al tema de los partidos, no tanto del poder, la norma electoral está preñada de insuficiencias. No hemos tenido resuelto cómo vamos a elegir a los municipios en donde van a participar o contender mujeres. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué tipo de competencia necesitamos establecer para que podamos cumplimentar la ley? Dificilísimo. Lo que la ley actual ha provocado es que todos los partidos hayan tomado decisiones autoritarias, entre comillas, medianamente consensadas, porque no había forma de decidir cuál era para mujer y cuál era para varón. Problema político estructural, de administración electoral, muy difícil. Y volviendo a los partidos, yo estimo que dentro de varios años ningún partido de los 11 existentes en el Estado, o de los 10 a nivel nacional, bueno, quitando al PT y al Humanista, que parece que lo van a borrar del mapa, van a quedar 8 nacional y aquí tendremos a lo mejor los 11. Ninguno va a ganar con más del 28% de los votos. No hay forma. Así elejamos a los mejores, a los jóvenes, tengamos propuesta, no hay manera de tener más allá de un 25-28% del electorado. Somos una parte de la sociedad y la sociedad se ha pulverizado. 11 partidos. ¿Cuáles son las diferencias ideológicas a las que hace referencia Alejandro y Tadeo? ¿Cuáles son las diferencias ideológicas? ¿En qué se distingue el PES del Humanista o del PT? ¿Alguien me puede decir cuáles son las glorias del PRI versus el PAN? Unos cuantos temitas ahí que quizás nos puedan distinguir pensando en el electorado general, pero en realidad la energía social se ha pulverizado, y se ha pulverizado también el gobierno, y se ha pulverizado también la oposición, obviamente. Entonces, todas estas reflexiones que hago de manera un poco deshojada, desordenada, reaccionando un poquito a los comentarios,
no tienen más propósito de que vayamos generando conciencia política. Si no tenemos una conciencia política en el amplio sentido del término, no vamos a lograr articular a un partido que tenga la fuerza para poder no solamente alcanzar el poder, sino enarbolar las causas que le dieron origen al partido y que están alimentadas desde luego por la Revolución Mexicana de principios del siglo. En el mundo global tenemos que tener otro tipo de partidos, otro tipo de gobiernos, otro tipo de oposición, básicamente pensando en que vivimos en un nuevo paradigma cultural. No basta la arenga, no basta el discurso provocador. Hay que hacer el recuento de lo que hicimos bien, como lo hizo Tadeo, de muchos de los amigos que administraron el municipio de Cuautla, a quienes les doy mi respeto y por cierto saludo a la presencia del Comité Directivo Municipal, la maestra Chicoy, que tantos alumnos ha formado aquí en nuestro estado. Y quisiera terminar porque el tiempo se nos alarga y todos nosotros fuimos vacunados con la aguja del fonógrafo, entonces a veces el disco da vueltas sin parar. Primero, agradecerles a los que participaron. Cada quien tiene un punto de vista distinto, cada quien lo ve desde una trinchera. El partido lo que tiene que hacer es articular todos los puntos de vista. Eso es lo que hace un partido. Si no, seríamos un movimiento ciudadano o una ONG. Las ONG que atienden a los discapacitados tienen como discurso atender a los discapacitados. Las organizaciones de mujeres defienden la causa de las mujeres, pero no hablan de la balanza de pagos, ni de la reforma electoral. Los partidos sí. Los partidos tienen la obligación de articular todas las demandas en un proyecto. Primero, esa es la obligación. En segundo lugar, tienen la tarea de reclutar a las élites. Se oye feo, pero esa es parte de su función. Reclutar a las élites de gobierno, a quienes van a representarlo en las áreas de responsabilidad pública. Lo cual no quiere decir que excluya a los otros, sino que cada quien tiene que ubicarse en el papel que le corresponde. No todos podemos ser presidentes de la República. Somos más de 100 millones de mexicanos. Y decía Ignacio Valle, que fue secretario de la presidencia, mira, lo que nos pasa a los priistas es que en el saco traemos un documento ahí guardadito que dice Honorable Congreso de la Unión. Todos queremos ser presidentes. Todos queremos ser los titulares del Poder Ejecutivo. Dicho en términos generales, pero eso vale para la presidencia municipal, para la regiduría, para todo. No se puede. Es imposible. Aun cuando fuéramos hoy el único partido, como cuando don López Portillo contendió y tenía que tener un sparring porque no tenía candidato enfrente, fue el único candidato que había. Y nosotros teníamos que inventarnos el discurso para pelear con fantasmas. Bueno, aún en esa época no cupimos todos. Es más, menos cupimos. Ahora algunos se desplazaron a otros lugares y ahora quieren regresar. Bueno, ¿qué vamos a hacer en ese tema, por ejemplo? No es nada fácil respetar los estatutos o perdonar. ¿Y qué se hace? ¿Cómo hacemos para respetar nuestra norma estatal? Se puede dar un poquito mejor. Pero si no sabemos gobernar nuestras emociones, para empezar, menos vamos a poder gobernar a un partido que está en constante dinamismo. Yo les agradezco su paciencia. Ojalá algo de lo que haya yo dicho despierte interés por seguir analizando estos temas. Créanme que tuvimos buenos candidatos, no fueron malos candidatos. Uno que otro ahí, no falta el pedido del arroz, pero teníamos buenos candidatos. Teníamos muchos en la reserva, teníamos muchos que pudieron haber sido candidatos y que lo merecían. Como Raúl, que viene trabajando en la cosa de solidaridad y años, sí, pero a veces esto es de circunstancias. Así que pues les doy un abrazo, ojalá que esos foros sean abiertos, participativos, que jalen a la gente
a que revivamos un partido, cualquiera que sea el destino en lo personal de cada quien, para que como organización mayoritaria del pueblo de México podamos realmente corregir mucho de lo que hemos dejado de hacer o hemos hecho. Muchísimas gracias.